Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez, esta vez con un poquito de retraso, pero vamos allá. Mirad, os voy a grabar dos vídeos. Dos locuciones de estas. En el primero voy a avanzar en los cuantificadores intentando llegar hasta el final y el segundo, si no me diera tiempo, lo que completaré lo que queda y sobre todo lo que voy a hacer es explicaros cómo se hacen los ejercicios para que mañana cuando nos veamos en la clase de las 11 de la mañana tengáis ya las pautas, ¿vale? De todas maneras, yo quiero de verdad que tengáis hechos o no tengáis hechos los ejercicios, os conectéis por favor porque es importante. Bien, vamos al grano. Habíamos visto el otro día los cuantificadores y estábamos viendo esos dos grandes grupos de cuantificadores propios focales y sobre todo el gran grupo de los cuantificadores propios, los numerales que indican cardinalidad, los indefinidos que tienen esa característica precisamente de nombrar una cantidad aproximada y se dividían en los dos grandes grupos, los universales, recordáis que se caracterizan por indicar la totalidad, fijaros que se parecen en cierto modo a la cardinalidad porque indican todo lo que se nombra, pero no dicen un número exacto y por eso se llaman también universales, porque se refieren al universo nombrado en el discurso, es decir, a todo lo nombrado. Y luego tenemos el grupo, con sus características combinatorias que ya vimos el otro día. Y luego ya tenemos el grupo de los indefinidos no universales. Fijaros que los indefinidos tenemos básicamente dos grandes grupos. Los que indican existencia, es decir, que existe algo, y los que indican además evaluación. Y quiero que veáis la diferencia entre estos dos grupos. Por una parte están los que indican existencia, es decir, los que dicen que hay una cantidad n de elementos, solo que lo dicen de forma imprecisa. Esa cantidad puede ser nada, puede ser una o puede ser más de una. Y por eso tenemos alguien, algo, nada, uno, algunos, ningunos. Muy bien. Lo que indican, por lo tanto, como veis, es una cantidad indefinida. Bien, esa cantidad indefinida muchas veces el hablante quiere precisar a qué se refiere, a qué elementos se refiere. Cuando tiene esa necesidad utiliza lo que llamamos estructuras partitivas. Ojo que esto no lo tenéis en los apuntes y no sé muy bien por qué se escapó eso, pero ahí lo tenéis. Estructuras partitivas están formadas por lo que llamamos la cabeza, que es el cuantificador, y la coda, que es un sintagma nominal precedido por la preposición de. Con la característica que en el caso de los cuantificadores, ese sintagma nominal está formado por de más un artículo definido. Ninguno de los, algunos de los, todos precisamente no, porque es un cuantificador universal. Todas las estructuras que podamos ver y se caracterizan por eso, porque lo que hacen es delimitar aquello que cuantifican. Fijaros que esta estructura, aunque nosotros lo vemos aquí, no es exclusiva de los cuantificadores, sino que la habíamos visto también, por ejemplo, con los nombres de grupo, la mayoría de, y con los cuantificadores universales, como por ejemplo cada uno de, o todos, con todos no, cada uno de, como cualquiera de los, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es ser capaces de identificar que cuando aparece esta estructura, cuantificador más de, sintagma nominal, es una estructura partitiva, ¿vale? ¿Qué ocurre con los evaluativos? Los evaluativos tienen la característica de añadir a la idea de cantidad indefinida, es decir, muchos, pocos o bastantes siguen siendo una cantidad, una cardinalidad indefinida, pero lo que hacen es evaluarla, es decir, valorarlo. Fijaros la diferencia. Algunos profesores manifiestan su malestar. Vale, algunos lo único que está diciendo es que no sé cuántos. Algunos. Pero si digo muchos, no solamente no sé cuántos exactamente, sino que además estoy valorando lo que me parece esa cantidad. Esa cantidad me parece mucha. Imaginaros que digo pocos. A la idea de existencialidad, es decir, alguien se manifestó, alguien, varios, añado otra idea, la idea de que son
pocos o que son menos de lo que me esperaba. Con lo cual, esa es la diferencia fundamental entre evaluativos y existenciales o indicadores, marcadores de existencia. A la idea de que existen unidades de algo, de que existen elementos, le añado la idea de valoración. Y esa valoración, como todas, es subjetiva y escalar. Es decir, hay distintos niveles que el hablante subjetivamente dispone y que le sirven para colocar los elementos ahí. Hay pocos alumnos. Digamos que esa escala puede tener una referencia objetivable. Hay pocos alumnos en primer curso comparados con los que hay en los demás cursos. Eso pues puede ser objetivo. En primer curso hay 50, en los demás cursos hay 300. Hay pocos, ¿vale? O bien puede ser una cantidad aleatoria o un valor propio del estudiante. Así que, propio del hablante, quiero decir. Así que eso es lo que tenemos con la idea de evaluación. ¿Qué vamos a ver ahora inmediatamente? Que se parece mucho en parte a la idea de proporción o proporcionalidad, pero con una característica diferente. Fijaros que quien realiza la función, muchos, pocos, bastantes, demasiados, son los elementos que nosotros, recordáis, llamábamos cuantificadores cardinales y son los que nos servían para identificar los nombres discontinuos o contables, ¿vale? Porque son los que permiten ir acompañados por un cuantificador cardinal. Muy bien, pues con esto tenemos listos los cuantificadores no universales. En este grupo de cuantificadores indefinidos teníamos otro que llamábamos relativos, interrogativos y exclamativos. Fijaros que se trata del cuánto y el quién en distintos usos. Digamos que el uso prototípico en el sentido estricto de cuantificación es el interrogativo. Aquí los tenéis. ¿Quiénes estarían? ¿Cuántos han salido? Fijaros que en el fondo esconden una estructura partitiva. ¿Cuántos de los que están presentes? ¿Quiénes de estos? ¿Vale? Es decir, que ese quiénes y ese cuántos están indicando exactamente una cantidad de elementos de un grupo. Así que digamos que esa sería la estructura cuantificativa principal. Luego tenemos otras estructuras que también debemos saber identificar. Por ejemplo, hay un uso de cuánto que equivale a todo, a un cuantificador universal. Cuanto digas, cuanto quieras, es todo lo que digas, todo lo que quieras. Y otra estructura que aparece como en la segunda parte de las estructuras comparativas. Por ejemplo, he traído más piedras de las que te pedí, de cuantas te pedí. ¿Vale? Es decir, que pueden ocupar esas posiciones, equivaler a un cuantificador universal, estar en el segundo término de una comparativa o bien expresar la cuantificación en el sentido estricto de la palabra a través de una estructura partitiva elíptica. Y luego tenemos valores exclamativos que también implican cuantificación. Cuando decimos cuántas joyas tiene, estamos aludiendo a una cantidad de joyas, o qué pocas joyas tiene, lo mismo, ¿vale? Así que ahí lo tenemos. Bien, pues con este grupo terminaríamos lo que hemos llamado los cuantificadores indefinidos, dentro de los cuantificadores propios. ¿Qué nos queda aquí en este grupo? Pues otro tipo de cuantificadores que llamados gradativos. Los llamamos gradativos porque en realidad, más que expresar número en un sentido estricto de la palabra, lo que hacen es valorar gradativamente, es decir, como en una escala, aquello que indican. Por lo tanto, tiene un valor cuantitativo, pero también cualitativo. Es decir, que colocan, valoran, comparan aquello que el hablante quiere decir o comparar. Tiene demasiada mantequilla en la nevera, quiere decir que tiene una cantidad excesiva. No estamos diciendo cuánto exactamente, no demasiados trozos de mantequilla, sino demasiada, más de la que le conviene. María es muy joven. Aquí no quiero saber la edad de María, pero estoy intensificando cualitativamente la idea de juventud. Muy, ¿vale? ¿Qué dos tipos tenemos? Comparativos o proporcionales y evaluativos. Los comparativos son aquellos en que cuantifican teniendo en cuenta dos puntos en una escala. Y en esos dos puntos se puede establecer la superioridad, la inferioridad y la igualdad. Es lo que habéis estudiado siempre, las estructuras comparativas. Ahora, particularidades. Esas estructuras comparativas
pueden a su vez graduarse, es decir, que pueden tener elementos gradativos que las intensifiquen. Juan es más inteligente que su hermana. Muy bien, esa es la comparación, pero lo es mucho, graduado. Juan es menos inteligente que su hermana, pero lo es bastante, ¿vale? Así que en realidad aquí, en una frase como esta, tenemos que identificar la estructura comparativa y luego notar que esa comparación está graduada, con mucho y con bastante. Ya veis que solamente se puede graduar las comparativas de inferioridad y de superioridad. Obviamente las de igualdad no permiten esa graduación porque lo que es igual y ya está. Otra característica es que puede que no aparezca el segundo término, cuando por el contexto ya pensamos que el hablante lo va a deducir. María está menos antipática que de costumbre, ¿vale? Si yo utilizo esta estructura es porque sé que el hablante completa. O fíjate en ese cuadro, no he visto nada más hermoso que ese cuadro que he nombrado previamente, ¿vale? Así que esta es la idea de las comparaciones, de los gradativos comparativos. Y luego tenemos los proporcionales o evaluativos, que son aquellos muy parecidos a los evaluativos. La diferencia es que la función aquí la hacen los cuantificadores no cardinales, es decir, aquellos que son invariables, aquellos que son invariables. Algo, poco, un poco, cuando lo que estamos haciendo es valorar del punto medio hacia abajo, y los llamamos decrecientes, bastante, mucho, demasiado, cuando lo valoro del punto medio hacia arriba. Así que aquí tenemos esta estructura. Les llamamos escalares. ¿Escalares por qué? Porque el hablante crea una escala tan subjetiva o objetiva como pueda ser y evalúa a partir de ahí. Me parece que Juan es bastante alto o lo bastante alto, es decir, que ha llegado a un punto suficiente. Mucha razón, pues tiene una cantidad pues en la parte alta, demasiada, excesiva, un poco, y aquí empezamos con los decrecientes, ¿vale? Así que fijaros, tiene un poco de miedo o tiene poco miedo, es decreciente, ¿vale? Pero hay una cierta cantidad, pero poco ya indica déficit en la cantidad, y algo lo que indica es que, bueno, hay una valoración de esa cantidad, existe, ¿vale? Tiene algo un poco. Y de la misma manera que esto en alguna medida está graduando la cantidad, bien, muy y tal, miden la cualidad. Nos tomaremos un chocolate muy bien calentito. Muy y bien indican gradación cualitativa. Es decir, no se trata de cuánto, ni si es mucho o poco, ni si está en una escala, sino el valor que yo le doy al hecho de que esté caliente. Bien calentito, muy calentito. Y lo mismo ocurre con tal. El periodista pronunció tales insultos, es decir, unos insultos de tal magnitud, yo no aceptaría tales insultos por su parte, unos insultos de esas características. Fijaros que tal, claro, es un deíctico, y como tal deíctico siempre, digamos, hasta cierto punto conserva esa naturaleza. Bien, y finalmente tenemos esos cuantificadores que llamamos focales o presuposicionales. ¿Por qué los llamamos así? Presuposicionales, porque ellos mismos no indican cantidad, sino que presuponen que estamos hablando de cantidad, es decir, que vamos a interpretar una cantidad. Fijaros, si yo digo solo vendrá María, quiero decir que no va a venir nadie más, solamente va a venir María. Pero si digo también vendrá María, estoy diciendo que van a venir personas más María. Luego, de alguna manera, también y solo a mí me dirigen a interpretar cantidad. Por eso se llaman presuposicionales. Tenemos dos tipos, excluyentes e incluyentes. Excluyentes son aquellos que indican que tienen propiedades negativas y son solo, apenas o al menos. Juan aspiraba a sobresalientes, pero solo ha conseguido aprobado, es decir, no ha conseguido nada más. O incluyentes, incluyen lo dicho y más elementos, también, tampoco, incluso pueden tener una polaridad positiva o negativa. También Patricia está de baja, es decir, están de baja 5 y Patricia. Tampoco Luis cogió el autobús, no cogió el autobús. Pedro ni Juan, pero tampoco Luis. Ni siquiera Juan y tuvo el detalle.
Pepe no tuvo el del detalle y Juani tampoco, ¿vale? Eso es lo que hay que decir aquí. Vale, me quedan segundos para terminar esta grabación. En la grabación siguiente vamos a ver algunas actividades para que tengáis pistas sobre cómo hacerlos. Gracias, nos vemos mañana.